Hola, hola a todo el mundo, ¿cómo estamos? Feliz jueves. Bueno, esta semana venimos con el segundo live compartido y bueno, hemos tenido, por decirlo de alguna manera, invitados especiales. No, lo siguiente. Y hoy tenemos una invitada maravillosa con la que vamos a estar compartiendo un ratito, dando mucho valor a las dos comunidades, porque bueno, la comunidad de danza de fogones es una comunidad enorme. Así que bueno, la vamos a esperar un momentito para ir dándole entrada y compartir este ratito juntas. Y bueno, ahí nos saluda David desde Miami. ¡Mua! Hola Beso David, enorme. Y bueno, a toda la gente que se va conectando, muchas gracias así por estar es. aquí. Mira, por ahí está ya Yosune saludando. Vamos a tener invitada especial, como ha dicho Ro, de toda esta semana han llegado invitados de excelentes profesionales. Y acordaros también que podéis escribirnos preguntitas durante el directo para, bueno, pues resolver aquellas dudas que puedan surgir sobre los temas que vamos a ir hablando. Hola, 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 ¿cómo ¿qué tal? estamos? muy bien, con muchas ganas. Igual nosotros, qué ¿Cuánto ganas. tiempo? Esta es una buena excusa para vernos un rato, ¿verdad? Y la verdad es que hay que intentar sacarle siempre el lado bueno a las cosas malas. Exactamente, así Efectivamente. que, ¿cómo estás, Yosune? Bien, tranquila, aprovechando mucho el tiempo en esta época, porque bueno, ya que han venido cosas malas y no podemos controlar siempre cómo son las circunstancias, pues aprovechando para también pues trabajar en mi salud, a nivel mental, a nivel físico, cuidándome todo lo que puedo y nada, aprovechando para las cosas que no tenemos tiempo, que siempre decimos ya lo haremos, pues ahora también puede ser un buen momento para empezar. Tal cual, Claro bueno. que sí, eso está fenomenal. Bueno, Claro. estamos felices de poder compartir hoy contigo un ratito para aportar a las dos comunidades, como, bueno, para nuestra gente, porque la gente de Yosune ya lo conoce. Yosune, pues es creadora del blog de Danza de Fogones y el otro blog, ¿cómo se llama? Simple Vegan Blog. Ok, el Danza de Fogones es el primero a nivel mundial en habla hispana y el Sí, otro es como cuarto o algo así, ¿no? depende, va subiendo y va bajando, pero sí, está entre los tres, cuatro primeros, Top generalmente, sí. 5. Sí, sí. Así que pueden Fenomenal. imaginarse lo que tiene ella para brindar dentro de su maravilloso blog. Bueno, tiene de todo, hay que entrar para ver toda la maravilla que tiene ahí. De hecho, nosotros somos súper fan, yo soy fanática de la cocina y esas recetas son maravillosas. Y quiero aprovechar justo esto de las recetas para que tú le cuentes un poco a la comunidad en general, ¿no? A las dos comunidades. Si esto es tan complicado el hecho de cocinar saludable o en este caso cocinar vegano. Que va, para nada. Yo no soy que le guste estar horas en la cocina, ni que le guste tampoco complicarse mucho la vida, que para nada. O sea, si yo puedo hacerlo cualquiera y también por eso empezamos el blog, porque al principio no había tanta información sobre alimentación vegana. Y muchas veces la mayoría de los recursos que encontrábamos, tanto en español como en inglés, eran muy complejos, muy orientados a lo mejor a productos más caros, más difíciles de encontrar, más del herbolario, con no a lo mejor imitando tanto los sabores que echamos de menos cuando hacemos la transición, sino cosas a lo mejor más nuevas que la gente no está acostumbrada. Y ese era el objetivo, el mostrarle a la gente que se puede hacer de forma económica, de forma sencilla y que puede replicar los platos que te gustaban antes en versión vegana y también más saludable. Qué bueno. Efectivamente, y eso es algo que es espectacular porque es esa falsa creencia, ¿no? Que al final termina siendo una excusa pues para no querer probar cosas nuevas, salir de la zona de confort o Claro. responsabilizarnos también de nuestra salud, ¿no? Porque ahora vamos a hablar un poquito también de cómo influye la cocina vegana en la salud de las personas a su favor. Pero bueno, yo creo que lo más importante y que le decimos a todo el mundo es deja a un lado esas creencias limitantes que te están paralizando antes de tan siquiera poner en práctica la mayoría de las cosas y luego también nos hace mucha gracia, ¿no? Porque cuando vienen a casa, bueno, pues amigos, compañeros, familia, etcétera, a comer, a cenar, se les cocina de manera vegana sin decirles nada y ¡wow! ¡Qué maravilla! Eso está riquísimo. Y es como que basta que le diga, pues oye, esto es vegano. Es como que, uy, generan una cierta reticencia de, vale, me gusta, pero ya Pero, es como que lo veo de otra forma, ¿no? claro. Entonces, eso también es importante que lo destaquemos porque si a muchos de nosotros ni tan siquiera nos dijeran que estamos comiendo veganos, no seríamos conscientes porque muchas de los alimentos
que se comen en una alimentación vegana, se comen a diario cuando uno no lo es. Entonces, simplemente querer, bueno, pues aprender sobre esa parte de alimentación y potenciarla para obtener los beneficios que tiene, ¿no? Y que ahora hablaremos. Claro, sí, exactamente. Me estoy recordando uno de los últimos cumpleaños que fui, la tarta era vegana, no se dijo nada más que al final y todo el mundo, la mejor tarta que he probado, qué buena, está riquísima. Y luego cuando se le dijo a la gente que era vegana no se lo podía creer. Y sí, si hubiera dicho desde un primer momento, hubiera habido gente que hubiera dicho, uy, yo prefiero no probarla o prefiero otra que no sea vegana, pero sí, es que se puede hacer cosas igual o más ricas que Tal utilizar cual. origen animal. Tal cual, y justo ahí dicen algo que es lo que queríamos hablar justo contigo, porque bueno, expresar diferentes opiniones o iguales opiniones con respecto a esto de, pero no, dice aquí Dani, Dani S dice, pero no quiere decir que ser vegano es ser saludable. ¿Cómo se maneja eso? Que sea la mayor parte del tiempo saludable. Y yo tengo un consejo muy particular aquí, y para mí, al final, cuando uno decide ser vegano, vegetariano, en este caso, pues tiene que aprender a cocinar. O sea, tiene que desaprender todo lo que aprendió y aprender a cocinar y saber qué nutrientes son los que corresponden un poquito, porque si no manejamos un poco el tema de cómo nutrirnos, pero al igual que si comemos carne, si no sabemos nutrirnos, podemos comer cualquier cosa, ¿no? Sí, la Yo verdad aquí que... Dime, Carlos, perdona. no, no, en este punto quería, bueno, vamos a hablar de muchas cosas hoy sobre el tema de la energía de los alimentos, como es el prana, de la vitalidad, de los nutrientes, pero reforzando esta parte que definitivamente es real, o sea, el hecho de comer vegano no tiene por qué ser sano, porque, bueno, basta con que si sustituyes solo los alimentos de procedencia animal, pero nos basamos en comida ultraprocesada, de baja calidad, que no está hecha en casa, etcétera, etcétera, pues definitivamente no es sano, ¿no? Pero bueno, también eso es importante diferenciarlo, mencionarlo, porque hay esa falsa creencia de que lo vegano es sano y lo que no es vegano no es sano y viceversa. Entonces, aquí Claro. lo realmente es informarte, responsabilizarte para saber cómo nutrirte, independientemente de que sea vegano o no, ¿no? Sí, exactamente. Al final, es verdad que es erróneo el creer que porque una dieta sea vegana ya es saludable, porque hay gente que es vegano por ética, no por la salud, y su salud no es una prioridad. Y gente que es vegana por salud y que sí que se centra en comer bien. No recuerdo en qué libro, pero en uno de los primeros que leí cuando estaba haciendo la transición decía que un vegano que conocía el autor se alimentaba a base de patatas fritas y Coca-Cola, porque era vegano, no quería Claro. son veganas porque no tienen ingredientes de origen animal, pero claro, si te alimentas a base de patatas fritas y Coca-Cola, pues vas a tener unas carencias nutricionales enormes. Y también hacer hincapié en la importancia de que sí hay que saber cómo comer, pero también cuando no se es vegano, como has dicho tú, Rocío, que hay mucha gente que cuando te haces vegano se preocupa por dónde vas a sacar el hierro, las proteínas, etcétera, etcétera, pero cuando otras personas de su entorno se alimentan a base del McDonald's o de alimentos ultraprocesados, ahí no tienen la preocupación de los nutrientes. Y siempre hay que saber cómo comer, sigas el tipo de alimentación que sigas, porque si no, si comes solo lo que te apetece en ese momento y ultraprocesado, sin cocinar, es imposible comer sano, sigas la alimentación que sigas. Efectivamente, pues que no sea un factor limitante una vez más el hecho de decir, no, es que como si quiero de repente experimentar una alimentación vegana, ¿cómo lo voy a hacer si no sé de nutrición, si no soy un experto en ello? No es necesario y basta con que apliquemos ciertos aspectos súper minimalistas en este caso, como básate en comida natural, en comida que se vea en el plato igual que aparece en la naturaleza y de esta forma, con ese tip que es al final eliminar los procesados y ultraprocesados, ya estás muy, muy cerca de estar nutriéndote bien, independientemente de si la alimentación que estás eligiendo es vegana o no. Claro. Y además que si una persona mínimamente tiene una idea de nutrición antes de ser vegano, el cambio no es tan difícil porque al final Claro. las frutas y las verduras ya eran veganas y también los cereales. Al final el principal cambio son las proteínas. Entonces, pues en vez de ponerte carne o pescado, pues te puedes poner legumbres o tofu o seitán si consumes gluten. Depende un poco del tipo de alimentación que quieras seguir. Pero no es tan complicado, simplemente hacer como un cambio de mentalidad en las proteínas. También saber que no es necesaria una cantidad enorme de proteína como siempre nos han vendido, que tiene que estar en grandes cantidades en todas las comidas y no es tan complicado. Al final, casi todos los alimentos tienen proteína, no solamente la carne y el pescado, que es como lo que nos han vendido, o los huevos y los lácteos. Exacto. Incluso aquí viene
es algo importante destacar para las personas que a lo mejor no conozcan tanto la alimentación vegana. Muchos de las proteínas se componen de aminoácidos, ¿no? Que son como esas partículas de las que están formadas y muchas personas dicen, ya, pero es que si sustituyo, como tú bien dices, los lácteos, los huevos o la carne, ¿ahora qué voy a comer? Pues para los que no conozcan tanto, decir que muchas veces la combinación de determinados alimentos hace que tengan mayor valor biológico la calidad de la proteína y que cumplan, pues por ejemplo, me invento, los guisantes con el arroz, los garbanzos con el sésamo, hace que tengan esos 9 aminoácidos que son esenciales para que se asimilen, para que te nutras de una manera mucho más interesante que un pedazo de carne. Entonces, esa falsa creencia también nos gusta desmitificarla porque parece ser que si no comes 100% un alimento de procedencia animal, perdón, es como que nunca vas a llegar a ese consumo óptimo de proteína, ¿no? Cuando se está comprobando que, bueno, se comprueba hace muchos años, pero ahora es como que está más en auge saber que esa combinación de alimentos de procedencia vegetal te da un mayor valor biológico en la proteína que los de procedencia animal. Claro, y sin también toda la parte negativa que tiene el consumo de productos de origen animal, que está relacionado pues con ciertas enfermedades crónicas y también, bueno, pues ya si es a nivel ético, pues el planeta, los animales, ya un poco la motivación que tenga cada uno, sí. Pero bueno, sí es importante también lo que dices ahora, que siempre se ha sabido, o desde hace muchos años se ha sabido esto, pero ahora es cuando ya se está extendiendo más y cuando ya cada vez más personas están familiarizadas, aunque no practiquen este tipo de alimentación y ya no es tan raro ni tan loco el ser vegano o vegetariano como podía ser hace unos años. Hmm. Así es, y esto es importante y justo esto es lo que quería que tú nos compartas con, bueno, con este lado de la comunidad, que obviamente nuestra comunidad no es, algunos son veganos, otros son vegetarianos, otros son flexitarianos, como que hay un poco de todo, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos que no queremos cambiarle la forma de comer a la gente, sino que queremos concienciarla de que determinadas cosas podrían beneficiar mucho su día a día, su salud y todo esto. Entonces, nos gustaría si nos puedes dar algunos tips o si nos puedes decir por qué es importante un poco veganizar la dieta, ¿no? Para una persona que de pronto todavía sigue excediéndose en el tema de la carne y más en una circunstancia muy real como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Que es una situación bastante compleja en donde incluso nos podría beneficiar y encima estaríamos dando más al mundo, ¿no? Claro, pues mira, una cosilla antes de contestar tu pregunta, una cosa también que yo tenía muy clara cuando hice el blog era que, bueno, cuando hicimos Alberto y yo el blog, era que queríamos que fuera un blog para todo el mundo, porque sí que es verdad que vimos que cuando empezamos había blogs que eran veganos o vegetarianos y eran como muy solo para veganos y vegetarianos y si no lo Qué eres, pues guay. no eran muy tolerantes, ¿no? Evidentemente yo soy vegana por ética y por salud, por las dos razones. Entonces, pues en mi mundo ideal todo el mundo sería vegano, pero entiendo que no todo el mundo comparte mi punto de vista, entonces todo el mundo es bienvenido en nuestro blog. Evidentemente, como somos veganos, pues no vamos a compartir contenido que no sea vegano, pero todo el mundo es bienvenido y al final un poco con la tolerancia y con el respeto es como llegas también más a las personas y también, por eso también entiendo que vuestra comunidad pues no sea una comunidad cerrada y que todo el mundo sea bienvenido y también es una cosa que me gusta de vuestro programa. Y en Okay. cuanto a lo que me preguntas, pues yo llegué por la salud al veganismo, fue mi principal reclamo en un primer momento porque un familiar tuvo cáncer, empezó a investigar mucho sobre alimentación y sobre la relación que tenía con el cáncer y con otras enfermedades crónicas, que evidentemente seguir una alimentación saludable o una alimentación vegana no es milagrosa ni cura ninguna enfermedad, pero sí que es importante saber que los alimentos de origen animal y sobre todo los procesados o un consumo muy excesivo de este tipo de productos, pues están relacionados con cáncer, con diabetes, con problemas cardiovasculares, etcétera. Entonces, al ser vegano o al tener un consumo muy reducido de productos de origen animal, estamos previniendo, no al 100% evidentemente, pero sí en un porcentaje importante ciertas enfermedades. Luego también, pues a nivel de peso, los veganos solemos tener un índice de masa corporal inferior a los vegetarianos y a su vez inferior también a los omnívoros. No siempre, evidentemente, claro, hay veganos que son veganos por ética y que tienen sobrepeso porque su salud no es
su prioridad y simplemente lo que hacen es comer vegano y ya está. Y luego, pues a nivel ética, yo llegué por la salud, pero como digo, me quedé sobre todo por la parte ética, si no, pues supongo que sería flexitariana. Por el planeta, porque no es sostenible este tipo de alimentación, porque es uno de los principales contaminantes, porque estamos destruyendo el planeta con este consumo tan exagerado de productos de origen animal y bueno, por los animales, porque sí se puede seguir una alimentación que sea respetuosa, pues para mí es la mejor opción, pero bueno, siempre desde el respeto y desde la comprensión de que cada uno tiene una forma de pensar diferente. Y también una cosa que me gustó mucho también cuando llegué fue que se supone que los veganos viven de media 10 años más que las poblaciones de los países en los que viven. Sobre todo lo vi orientado a Estados Unidos, pero también al parecer se mantiene el resto de países, que eso que los veganos estadounidenses viven de media 10 años más que el resto de sus compatriotas. Y de hecho, en las zonas azules, que son las zonas más longevas del planeta, son las zonas en las que hay más centenarios y no son 100% veganos, pero sí en más del 90% de su dieta es de origen vegetal y está demostrado que esa no es la única razón, pero sí es una de las razones por las que tienen esta vida tan longeva. Qué chulo, la verdad que, bueno, yo me quedo con el primer concepto, voy a ir de atrás adelante. El primer concepto de, como dices tú, el respeto, de la flexibilidad, de las no etiquetas, ¿no? Porque muchas veces es como que los veganos, pues excluyen a los que no lo son, los que son omnívoros excluyen a los que son veganos, y es una guerra estúpida que no va a ningún lado, porque en realidad yo creo que lo realmente importante es que cada quien como individuo se responsabilice de qué es lo que quiere llevar a cabo y el motivo de por qué lo hace. Entonces, no es declarar guerras o separar, ¿no? Sino más bien unirnos. Y definitivamente esto lo hilo con lo siguiente que mencionabas de cómo si todos, independientemente de los que quieran o no dar el paso de ser veganos o no, si todos contribuyéramos a un consumo más sostenible, a reducir la ingesta masiva de productos animales, a nivel de planeta estaríamos ayudando muchísimo porque se ha demostrado lo que implica la industria ganadera a nivel del ecosistema, a nivel de la contaminación, etcétera, de la deforestación de selvas, de bosque para la ganadería. Entonces, ni tan siquiera ya habría que irnos al extremo, ¿no? Que luego podemos comulgar los que lo llevamos a cabo el hecho de, hombre, yo sí puedo elegir, en mi planeta también seríamos así, pero bueno, dentro de eso hay un abanico de grises para que no sirva tampoco como pretexto de es que yo no soy así. O sea, no se trata de ser de una forma u otra, se trata de tener un respeto por nosotros mismos y por el planeta, que al final somos lo mismo, porque somos parte de los individuos que habitan este planeta y si seguimos a este ritmo, ya no nos vamos a dividir entre veganos o no. No, Directamente no vamos a poder no. vivir ninguno, ¿no? Sin etiquetas de si eres vegano o no. Entonces yo creo que para mí ese es el llamado que siempre nosotros tratamos de transmitir, de tú haz lo que tú consideres, yo no te quiero convencer de nada, si tú me preguntas yo te transmito la información para que tú elijas de manera con tu libre albedrío, pero yo creo que el mensaje aquí que a nosotros nos suma muchísimo es tu salud se va a ver beneficiada y ya hay muchos estudios que lo avalan, ¿vale? Y estás contribuyendo a una sostenibilidad necesaria, pero desde ya estamos contra el reloj a este planeta, que actualmente estamos pues padeciendo muchas de las cosas que implican, entre otras, pues ese consumo insostenible, ¿no? Entonces, destacaría de todo eso pues la flexibilidad, la tolerancia y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Claro. Y también que incluso siendo egoístas, por decirlo de alguna forma, yo soy consciente de que hay personas que si les digo o eres vegana o eres omnívora, va a elegir ser omnívora. Entonces yo es lo que digo, sé que no todo el mundo se va a hacer 100% vegano o vegana, entonces yo prefiero que si consumen 5 veces carne a la semana, gracias a mi blog, consuman solo una, aunque no sean veganos, que decir, no, lo cierro omnívoro, solo para veganos, soy desagradable con la gente que no sea vegana. Y entonces al final es que incluso egoístamente estoy consiguiendo que la gente reduzca mucho más los alimentos de origen animal desde el respeto, que también para mí al final ese es el objetivo fundamental, enseñar a la gente que se puede vivir sin alimentos de origen animal y que es posible y que no todo tiene por qué ser todo o nada y que bueno, que cada uno lo lleve hasta el punto en el que le resuene en ese momento. Tal cual. Y fíjate que aquí salen muchas cosas, ¿no? Muchos temas que están muy en auge actualmente y nosotros lo vemos mucho con clientes, con alumnos y todo esto. Y es que mucha gente
quiere hacerse vegano, no solamente o porque está de moda o Mm. porque de pronto cree que el veganismo lo va a llevar a adelgazar, ¿no? Esta cuestión de ahora cambio, digamos, de alguna forma el dejar de comer por soy vegano y de alguna forma lo tapo con eso. ¿Esto lo ves mucho también en tu caso? Sí, a ver, en nuestros seguidores en general, yo creo que la mayoría no lo son por moda. Me da la sensación de que eso, bien personas que son veganos o no tienen por qué ser veganos, veganos vegetarianos o personas que quieren reducir su consumo de origen animal por ética. Entonces, generalmente cuando es por ética hay gente que sí que se echa hacia atrás luego y cambia de forma de pensar, pero sí que suelen ser luego como personas que buscan ese objetivo a largo plazo. Y también por salud. Entonces, yo creo que en general sí son personas más comprometidas. Pero sí que he conocido gente a nivel personal y también por las redes o por internet que le llama la atención el hecho de adelgazar. Pero yo conozco veganos o gente que ha transicionado hacia una alimentación vegetal que han engordado muchísimo y personas que han transicionado y que han adelgazado muchísimo y personas que han mantenido su peso. Al final también depende de la conciencia a nivel nutricional con la que haces el cambio. Hay personas que no les gusta cocinar y a lo mejor pues antes comían mucha proteína a la plancha con mucha verdura y ahora se han pasado en más a los hidratos refinados, porque conozco casos. Entonces, evidentemente han engordado. Personas que a lo mejor antes sí sabían cocinar de forma omnívora y ahora no hacen ese esfuerzo de hacer el cambio, han tirado hacia los procesados y han engordado. Y personas que lo contrario, que consumían muchísimo producto de origen animal, con muchas grasas saturadas, y al cambiar esos alimentos pues por frutas, verduras, cereales, legumbres y en general una alimentación más baja en grasa y como más saludable y natural, pues han perdido mucho peso. Y personas que ya comían bien de antes y entonces pues al hacer el cambio no han notado grandes cambios de peso. Pero sí que es verdad que una dieta vegana te puede ayudar a adelgazar, pero no tiene por qué. Al final lo que te hace estar delgado es el estilo de vida que tú sigues, el saber comer, el ser activo, el intentar pues calmar la ansiedad y demás. Es lo que te hace realmente tener un peso saludable. Qué bueno. Me gusta mucho y eso que mencionas de, empiezas a tocar ya parte de la mente, de las emociones, de la alimentación, ¿no? Vamos Sí. a poner un poco en contexto también a las personas que a lo mejor no tienen tanta información sobre este ámbito y aquí me gustaría destacar un par de cositas, ¿no? Que van relacionadas. Por un lado, cuando hablamos la ciencia de la Ayurveda del prana, que es esa energía vital, esa energía real, ¿vale? Y no tanto esa energía que hemos generado de manera placebo, es importante destacar cómo los alimentos de procedencia vegetal que están vivos de alguna forma nos van a dar una energía mayor que aquellos alimentos que, pues obviamente, pues ya no están vivos, como puede ser pues un pedazo de carne, un pescado, etcétera. Esto es importante porque muchas personas también empiezan a confundir de, claro, pero es que yo soy deportista, necesito mucha energía, si me paso al veganismo o al vegetarianismo no voy a gozar de esa energía. Yo creo que esto ya también está muy estudiado a nivel empírico y científico, que es obviamente una falsa creencia, y de cómo, por ejemplo, el mero hecho, y esto es un ejemplo que estoy poniendo, pero que es real, de una lenteja que de por sí ya tiene energía, ¿vale? Si la consumimos en forma de brotes, es Mm. ese brotar, ese crecer, ese nacer de ese alimento donde empieza a recibir pues la energía del sol, etcétera, etcétera, hace que toda esa energía, cuando nosotros la consumamos, pase a formar parte de nosotros y por ende sea mucho mayor la energía que nos puede dar un alimento que está creciendo y que está formándose a un alimento que lleva mucho tiempo ya muerto y que ahí en la ciencia de la Ayurveda lo denominaría un alimento tamásico, ¿no? Que es como que todo lo contrario, nos va a provocar pues una digestión más pesada, menos energía, somnolencia y por eso después de comer un pedazo de carne roja, por ejemplo, casi nos invita a echarnos una siesta porque es un proceso de digestión mucho más pesado y lento a cuando como, por ejemplo, pues unos brotes o unas legumbres, o una ensalada, un arroz con o una quinoa o miles de platos que hay vegetarianos donde al ratito ya has recuperado esa energía porque la digestión ha sido mucho más ligera. Entonces, esto me gustaría también destacarlo para que se empiecen a descartar esas creencias de yo necesito energía, como si yo hago un entrenamiento de fuerza, de pesas, etcétera, no voy a comer carne, si es lo que me da la energía, la proteína. Yo creo que también, insisto, eso ya se ha demostrado más que de sobra en muchísimos estudios científicos. Y bueno, si esto también ayuda a las personas que nos estén escuchando para Claro. liberar ese mito o esa leyenda urbana, pues ojalá y así sea y sembremos esa semillita que puedan comerse y que les pueda dar toda la energía del mundo, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto?
Pues totalmente de acuerdo. Por un lado, el tema de lo que comentas de la energía, al final no te puede dar la misma energía un alimento vivo que un alimento muerto, tanto a nivel nutricional como también pues energético. Al final somos lo que comemos y yo prefiero comer vida que muerte, aunque suene un poco mal. Y también pues la energía de ese alimento, pues lo que tú dices, la lenteja, que le da el sol, que se hace brote, pues eso tiene una energía maravillosa. En cambio, el pobre animal, pues que ha estado en malas circunstancias, que ha sufrido y que al final, pues, no sé, también es un poco al final lo que cada uno quiera creer, pero yo prefiero comer algo que me dé paz y me dé tranquilidad y no algo que sé que ha implicado un sufrimiento para que esté en mi plato. Y luego a nivel deportivo, pues, por ejemplo, Alberto, que es la otra mitad de nuestro proyecto, para los que no nos conozcan, él es la típica persona que le cuesta muchísimo engordar, siempre ha sido muy, muy delgado. O sea, él se comía 5 hamburguesas del McDonald's y seguía estando súper delgado, no tenía ningún problema. Y justamente gracias a seguir una alimentación vegana junto con el ejercicio, ha podido engordar más de 12 kilos y casi todo de músculo. O sea, ha sido gracias a una alimentación vegetal lo que no había podido conseguir cuando comía muchos alimentos de origen animal, y cada vez hay más deportistas que se pasan a este tipo de alimentación porque mejora su rendimiento. No sé si era exactamente ser el hombre más fuerte del mundo, pero al menos hasta hace poco el hombre más fuerte del mundo era vegano y decía eso, que podía coger mucho más peso desde que había hecho este cambio. Entonces al final son todo mitos de me va a faltar proteína, de no, yo soy bodybuilder y necesito 5 claras de huevo y no, para nada. Puedes ir una alimentación vegana y conseguir todos tus objetivos de salud o a nivel físico, de adelgazar, de coger músculo, lo que sea. Si sigues una alimentación vegana saludable, pues no hay ningún problema, no hay límites. Totalmente. Exacto. Y fíjate que acabas de decir algo muy interesante porque en el tema de los deportistas también se está llevando a cabo mucho por el tema de las lesiones. Entonces, en procesos de que un deportista de élite se encuentra con alguna lesión o algo de eso, han comprobado que en ponerle un tiempito de forma más, o sea, su alimentación un poco más vegana, reducía muchísimo la inflamación y bueno, que al final está todo relacionado. Todas las inflamaciones reducen cuando quitamos de nuestro cuerpo un poco la proteína animal. Y esto es algo impresionante porque lo hacen con estudios de un día para otro, o sea, se dan cuenta de los resultados que genera. Sí, qué chulo. No sabía que Sí, verdad que sabía que había ciertos deportistas que al incluir una alimentación vegana habían mejorado su rendimiento, habían conseguido objetivos y los que estaban atascados y no podían seguir avanzando. Pero claro, al final tiene toda la lógica. Una alimentación vegana saludable produce mucha menos inflamación en el cuerpo que una alimentación con una carga muy pesada de alimentos de origen animal. O lo mismo que también pues, otros productos mucho más procesados, aunque sean veganos, pues también van a causar inflamación. Al final es lo que comentamos, sí, ser vegano, pero con conciencia y comiendo saludable y sin procesados. efectivamente. Yo creo que gracias a estos deportistas de élite por fin están desmintiendo estas leyendas urbanas. Tenemos a Hamilton, tenemos a Messi, tenemos a Djokovic, tenemos a Fran Medrano, a grandes deportistas de élite, supremo, de diferentes disciplinas que han decidido optar por una alimentación vegetariana o vegana en pro justamente de, o bien sea para aumentar su rendimiento deportivo, o bien sea para mermar los procesos de recuperación o para salir de una lesión, y todos y cada uno de ellos que han pasado por ahí han podido comprobar que gracias a su nuevo cambio alimenticio han logrado, bueno, pues grandes resultados en pro de su disciplina deportiva, y ya no hablemos obviamente de su día a día, de su vida y de su salud, ¿no? Entonces yo creo que también gracias a ellos está siendo cada vez más público esto, y bueno, nos está ayudando a que, bueno, pues personas que tratamos de transmitir o de compartir este tipo de información, pues ganemos, si cabe, más credibilidad y autoridad, porque yo creo que al final lo que ocurre en las personas cuando hay cambios en su vida es un miedo, ¿no? Es el miedo a lo desconocido de no Claro. sé si me va a saber nutrir bien, no sé si esto va a perjudicar mi salud. Para todo el mundo lo que también invitamos, y esto es en términos generales, independientemente de si hablamos de veganismo o no, es el ir probando, el hacerlo progresivo, el experimentar, el intentar eliminar esos prejuicios, esos juicios hacia los cambios, y el salir de la zona de confort, que al final es lo que te hace crecer y lo que hace que la plasticidad, neuroplasticidad de tu cerebro vaya cambiando. Entonces también aprovecho esto, hablando del cerebro, para mencionar cómo
una alimentación vegetariana o vegana nos ayuda a mantener una mente, como diría la ciencia de la Ayurveda, más sádvica, una mente más tranquila, más en armonía. Y por eso, por ejemplo, en las comidas de templo, ¿no? En las corrientes de estilo de vida tipo budistas o cualquier otra, o en Oriente en general, practican mucho este tipo de alimentación para aquietar la mente, para mantener tus pensamientos más calmados y poder practicar, bien sea la meditación, una visualización o simplemente padecer de menos insomnio, descansar mejor o su práctica espiritual que se vea beneficiada. Entonces aquí entramos de nuevo en cómo no solamente hablamos de la parte más tangible del cuerpo, de la fisiología, de la musculatura, sino de cómo este tipo de alimentación nos ayuda a estar más tranquilos, más calmados, más armónicos y en equilibrio, ¿no? Entonces creo que es algo fantástico que suma a todo esto que estamos hablando. Y jugando con eso, como resultado paralelo, nos calma obviamente la ansiedad, que la ansiedad actualmente es uno de los síntomas más potentes que está sufriendo el ser humano en todos los aspectos. Entonces, este tipo de alimentación lo único que hace es ayudar a esto. Incluso podríamos agregar un tip más para la comunidad de Yosune que ya está más iniciada en este tema. Por ejemplo, podríamos, cuando sentimos que el cuerpo o que la mente está muy en ansiedad, cocinar quitando un poco la cebolla o el cebollín o el puerro o el ajo son buenas opciones para seguir calmando la mente. Y aunque incluso también, por ejemplo, comamos cacao natural, también eliminar el cacao natural, el café, aunque sea natural, también eliminarlo por un día o 2 días para observar cómo el cuerpo baja un montón de decibeles y se encuentra más estable, más tranquilo, porque si no, no es que estos alimentos sean malos, ni mucho menos, sino que trabajan otro tipo de energía, pero es una energía más que en Oriente la llaman de otra forma, que es más hacia afuera, una energía más, Más rayásica sí, en más general. exaltada. Sí, yo, Entonces aquí es importante... dime, Carlos. Vas, Yosune. No, perdón. Que Cuéntanos. es una cosa que me llamó la atención porque cuando empecé a viajar a Asia, que es mi continente favorito y lo adoro, me llamó mucho la atención eso, el que la alimentación budista pues excluye generalmente este tipo de alimentos, el ajo, la cebolla y lo que comentas. Y también un poco a cuento de lo que habéis comentado antes, yo lo noté muchísimo cuando me hice vegana. A ver, evidentemente esto no es la panacea, no es un milagro, no te soluciona la vida, pero sí que me sentí mucho más tranquila, mucho más en paz. Hombre, también cuando lo haces por ética, pues te sientes como más alineada a tus valores, que a lo mejor si simplemente lo haces pues por otro motivo, especialmente a lo mejor la gente que lo hace por moda o por algo así, pero sí que noté pues que tenía menos ansiedad, que estaba más calmada, al final también mejorar problemas digestivos, mejorar problemas de salud y eso todo se traduce en ser más feliz hombre, evidentemente no, lo que comento, no hace milagros, la mente hay que seguir trabajándola porque incluso aunque sigas una alimentación vegana saludable, si tienes la ansiedad, tienes ansiedad por problemas o porque no sabes gestionar tus emociones, también ahí hay que trabajar la mente. Pero sí que es verdad que una alimentación y ciertos alimentos, como comentas también el tema del café, yo por ejemplo soy una persona bastante nerviosa y el café me sienta fatal, me acelera muchísimo y no puedo tomarlo más que muy de vez en cuando que a lo mejor pues me apetece por darme un capricho, pero yo en mi caso sí que lo noto muchísimo, el estar mucho más calmada cuando no tomo alimentos tan estimulantes. Exacto, y aquí es una invitación a todo el mundo que nos esté escuchando a que vayan experimentando porque no existe una ley universal, pese a que hay muchos estudios de diferente índole donde pueden decir, bueno, hay una tendencia de que si te alimentas de esta forma u otra, bueno, pues vas a lograr estos resultados. Pero cada persona somos un mundo y aquí entra mucho en juego lo que venía hablando Ro también de cómo determinados alimentos, que pese a que son saludables, son estimulantes, sobre todo a nivel mental, pues si empezamos a reducirlos para experimentar cómo esto nos puede ayudar, sobre todo en situaciones como las que estamos viendo actualmente, donde hay una montaña rusa de emociones, donde no siempre es fácil, bueno, pues afrontar una situación impuesta tan drástica como esta, aquí os invitamos a que lo vayáis haciendo y creo que es un muy buen momento, dado que vamos a estar más tranquilos en casa, tenemos un poquito más de tiempo, a experimentar esa transición. Y junto con esto también queremos mencionar cómo incluso la forma culinaria, la forma de preparar ciertos alimentos también nos ayudan a mantener nuestra mente en calma. Entonces, un tip muy básico es pensar que una mente que está muy inquieta, nerviosa, estresada, vamos a visualizarlo metafóricamente como que es una mente muy ligera, muy liviana, que tiende a irse hacia el exterior. Entonces, la forma de aterrizar esa mente, de hacer que sea menos
liviana, menos volátil, es consumir cosas que sean más pesadas, que sean un poco más densas y que aterricen a esa mente. Entonces, muchas veces no somos conscientes de incluso cómo comemos, en el momento en el que lo comemos, la forma en que preparamos alimentos también van a ayudar a la parte mental, porque pensar que somos un conjunto. Entonces, todo lo que tenga que ver con verduras hervidas, legumbres en forma de estofado, purés, cremas de verduras que son más densas, que son más húmedas, etcétera, nos van a ayudar también a quietar esa mente, más que si comemos típicos snacks, patatas, palomitas, cosas muy crujientes con mucho aire dentro, porque si ya la mente, que es liviana y tiene aire, le damos más de ese tipo de elementos, pues va a hacer que se potencie. Entonces, buscar la relación de cómo comer de una manera que en la Ayurveda se llama sádvico, que es por los 5 sentidos. Y aquí otra cosita más que compartimos con ambas comunidades es, en el momento de comer hay que hacerlo de una manera presente, de una manera consciente, no estar viendo las noticias mientras contesto un WhatsApp, me alimento y encima trato de hablar, discutir con mi pareja. Todo lo contrario, genera un espacio, un tiempo específico para alimentarte y empieza a nutrir los 5 sentidos. Tu paladar, tu vista, disfruta esos colores de la alimentación, las texturas, los sabores, el tacto, todo en general, empieza a generar un 360 a la hora de nutrirte y eso va a hacer que tengas una asimilación de nutrientes mucho mejor, una mejor digestión que si estamos haciendo el famoso multitask, ¿no? Mientras me alimento hago 1000 cosas creyendo que es más beneficioso porque estoy ganando tiempo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues compartimos esto también para que a quien quiera experimentarlo desde ahora mismo les sea de utilidad. Y yo quiero preguntarte a ti, Osune, que es una pregunta que todo el mundo la hace y que te la habrán hecho 50.000 veces. De hecho, tú lo tienes en tu Instagram bastante información y es el tema de la suplementación. ¿Qué Sí. toma, por ejemplo, un vegano que en realidad el vegano toma lo que debería tomar el omnívoro también, porque estamos todos mal alimentados de alguna forma? Pues a ver, la única diferencia, aparte de la evidente que es sustituir los alimentos de origen animal por los alimentos de origen vegetal, es básicamente la B12, que es la pregunta del millón, y que de hecho tengo una burbujita en un circulito de Exacto. stories destacadas con un montón de stories, porque cada vez que hago ronda de preguntas y respuestas, incluso en mensajes privados, es lo que más nos preguntan, el tema de la B12, que también causa como un poco como de controversia, porque hay personas como que vienen por el tema de la salud y te dicen, sí, vengo buscando una alimentación saludable, una alimentación sin procesados, natural, entonces no es natural tener que tomar un suplemento y es algo que les echa como hacia atrás. Pero al final es lo que dices tú, Ro, que mucha o gran parte de la población también tiene déficit de B12, especialmente a partir de los 50 en población también que consume productos de origen animal. Y al final esto viene sobre todo del empobrecimiento de los suelos, es decir, tradicionalmente no hubiera sido necesario hacer esta suplementación porque a través de los alimentos que vienen de la tierra, pues comemos o ingerimos bacterias que luego en nuestro aparato digestivo son capaces de generar la vitamina B12, pero claro, pues con todos los pesticidas, con toda la higiene que tenemos hoy en día, que lavamos muy bien las frutas y verduras, pues por la suciedad o por los químicos que pueden traer, no adquirimos estas bacterias y pueden dar pues lugar a problemas neuronales y problemas muy serios. Por eso también es tan importante la suplementación de B12 en veganos, incluso en vegetarianos, porque hay estudios que muestran que la cantidad de B12 en huevos y lácteos pues es complicada llegar a tenerla. Pero igualmente, también este es un argumento que utilizan pues las personas que defienden la alimentación con una cantidad importante de alimentos de origen animal, es esa, no es natural que tú tengas que tomar una pastilla, yo sí, pero lo que yo suelo comentar es que ellos no saben que también se están suplementando porque si los suelos están empobrecidos para nosotros, también están empobrecidos para el ganado. Entonces, al Tal final, cual. le inyectan la B12 y lo que yo suelo decir es por lo menos yo puedo elegir un suplemento de calidad y sé lo que estoy tomando. Tú no sabes qué tipo de suplemento o de qué calidad le están dando al cerdo, a la vaca o al pollo que tú estás comiendo. Así que al final todos estamos suplementados, con lo cual no hay diferencia. De hecho, para mí es mejor ser vegano y controlar el suplemento que tomas. Y luego está el tema de la vitamina D, que no es tan imprescindible como la vitamina B12, en el sentido de que la B12 te tienes que suplementar sí o sí. La vitamina D también es una de las vitaminas que la inmensa mayoría de la población tiene déficit. Parece mentira, sobre todo en España, que es un país
Pero bueno, al final la gente, pues todos, o la mayoría estamos todo el día encerrados en casa y es difícil que nos dé el sol. Y al ser veganos, que todavía tienes menos fuentes de a través de la alimentación, pues es importante, si no tomas el sol, suplementar vitamina D. Pero realmente tampoco sería imprescindible pues si tenemos una vida más al aire libre, o si intentamos simplemente que nos dé un poquito el sol. Tampoco es necesario estar todos los días una hora, pero sí que nos dé el sol, especialmente en los meses en los que hace más calor, teniendo también precaución. Evidentemente en agosto no te vas a poner a tomar el sol a las 12 de la mañana, pero sí que hay muchas horas en las que puedes tomar un ratito el sol sin protección, que eso también es muy, muy importante, porque es muy buena la concienciación con el cáncer de piel y también desde el punto de vista de la belleza, para que no nos salgan manchas y demás, pero es muy importante también tomar el sol, aunque sea 10-15 minutos, en función también del color de tu piel, sin protección, porque esa protección hace barrera y también nos impide el que nuestro cuerpo pueda producir la vitamina D a través del sol, y que es tan importante pues para muchas funciones en el cuerpo, y especialmente pues para prevenir osteoporosis y distintos problemas relacionados con los huesos. Y más allá de la vitamina B12 para todos los veganos y vegetarianos, y de la vitamina D en casos específicos, con una alimentación equilibrada, vegana y saludable, no deberíamos tener ningún problema, ni deberíamos hacer nada especial. Y encima la vitamina B12 es muy fácil, es una especie como de caramelito que sublingual, te la pones debajo de la lengua una vez a la semana, y es como el que come un caramelo y ya está. También incluso se puede tomar líquida, que viene especialmente bien para niños, porque a lo mejor ellos no tienen tanta paciencia de estar chupando el caramelo, pero es muy sencillo, simplemente una vez a la semana. Se puede conseguir en muchos centros comerciales grandes o en herbolarios, por internet, y encima es muy, muy, muy económica, con lo cual tampoco es una excusa o un impedimento para no poder llevar una alimentación vegana o vegetariana. Estupendo. Wow, Yosine, yo creo que ahora sí, después de este directo que hemos hecho, ya no hay pretextos. Yo digo que, lógicamente, tiene que ser una decisión de cada quien, pero ya no Claro. vale los pretextos de es que tengo estos miedos. Acabamos de refutar un montón de mitos sobre la alimentación vegana. Hemos demostrado cómo hay muchísimos beneficios en esto, y por qué no experimentar a aquellas personas que todavía están con esa inquietud de no me atrevo, pues que cuanto menos le den la oportunidad de experimentarlo, y lo peor que puede pasar es que puedan volver a la situación que están actualmente. Yo siempre digo que si ni tan siquiera te das la oportunidad de experimentar ciertas cosas que se están demostrando, ¿no? Porque también hay que ser cauto, porque dentro del ámbito de la salud, fíjate que hay muchísimas leyendas, dietas milagro, productos milagro, con los que estamos siempre 100% en desacuerdo. Entonces hay que ser responsable y tener criterio e informarse. Entonces, una vez que te has informado y puedes demostrar que realmente esto es de valor, ya si no lo llevas a la práctica es una decisión personal, pero no vale todas estas excusas que estamos hablando, ¿no? Así que yo creo que este live le ha servido muchísimo a las personas para que no se asusten cuando le hablen de alimentación vegana, que sin darse cuenta muchos estarán haciendo una alimentación vegana en la mayoría de sus días, cuando por circunstancias están consumiendo menos productos de origen animal. Así que bueno, yo creo que para mí, que ya éramos, bueno, pues practicantes de esta alimentación desde hace mucho tiempo, o sea, corrobora que realmente es algo muy interesante a nivel de salud, y por supuesto a nivel ético también, con el planeta, los animales y la sostenibilidad. Así es, y bueno, y para todas las preguntitas que están haciendo ahí, que estoy viendo por ahí, no le queremos robar más tiempo a Yosune, que ya hemos estado aquí casi 45 minutos. Dentro de su perfil de Danza de Fogones tiene toda la información que están preguntando justamente aquí, así que no se preocupen, y si no, nos mandan un mensaje y se lo respondemos con mucho gusto. Así que bueno, nos ha encantado compartir este rato contigo. No sé si quieras contarnos algo más. No, nada, que simplemente lo que ha dicho Carlos, que al final es una decisión personal, y que yo respeto a las personas que no quieren seguir este tipo de alimentación, pero que no sea por buscar una excusa a nivel salud o a nivel dinero. Es perfectamente viable. De hecho, la alimentación vegana es más económica todavía que la no vegana, que es también un impedimento para muchas personas. Al final, en los países pobres se alimentan pues a base de arroz, de maíz, de trigo, de cereales o de legumbres, porque es mucho más barato que comer
comer carne o pescado y que sí que es verdad que es interesante pues a lo mejor incorporar superalimentos o cosas más de herbolario más específicas y que sí que es verdad que tienen una serie de beneficios nutricionales, pero que para nada es necesario, que se puede comer vegano y barato y que lo prueben. Lo que dice Carlos, al final no tienes nada que perder. Si no te gusta, pues bueno, siempre puedes volver a tu dieta anterior. Lo que sí, hacerlo con cabeza, porque también hay personas, especialmente pues gente que lo hace por moda, que se lanza al vacío, come fatal, luego se marea o se encuentra mal, pero es porque está comiendo mal. Es como si ahora yo dejo de ser vegana y me alimento a base de carne a todas horas, pues también me acabaría encontrando mal porque evidentemente si no sigues una alimentación equilibrada no es posible funcionar, pero que tiene muchísimos beneficios a nivel mental, de salud, de todo. Yo siempre invito a todo el mundo a... Y que vale menos un kilo de zanahorias que un kilo de churrasco. Que no me engañen. Que yo he ido a Claro, comprarlo y de verdad hay mucha diferencia. Así que no se nos excusa el dinero. Y bueno, claro. Yosune, muchas gracias. Preguntaban por ahí que dónde podían encontrar esa información, que si en Danza de Fogones, efectivamente, en danzadefogones.com tenéis toda la información. Podéis encontrarles en Instagram también, preguntarles directamente a ellos cosas, inquietudes que os puedan surgir para que, bueno, pues vayáis sobre seguro y que la gente lo haga de manera consciente y que lo haga de una manera, pues, bueno, pues tranquila, ¿no? Que le genere tranquilidad y que disfruten de ese proceso de transición que, como dijo Diosune, hay que responsabilizarse, hay que informarse y no hacer el bruto ni pretender de la noche a la mañana cambiar ni este hábito ni cualquiera que tenga que ver con tu salud o con tu vida. Así que conciencia y responsabilidad. Pues muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer siempre hacer cualquier tipo de colaboración con vosotros y me he sentido súper a gusto y más sobre todo con un tema que es mi pasión y por eso me dedico a eso para un poco quitar todos los mitos en torno a la alimentación vegana y nada, pues invitar a la gente a que sepan que hay otra alternativa y que se puede ser vegano en cualquier circunstancia o no, a lo mejor no vegano, pero sí que se planteen reducir mucho la cantidad de alimentos de origen animal que consumen, por ellos, por su salud, por el planeta, por los animales, por todo. Al final, Así es. todo ventajas. Económicamente no le veo el lado malo. Totalmente, todo Efectivamente. es positivo. Y bueno, muchas gracias de nuevo por tu tiempo, nos ha encantado verte un poquito, aunque sea. Y bueno, ojalá que podamos pronto volvernos a encontrar en la cocina, haciendo cosas ricas y compartirlos con todos los demás, que bueno, que este es el camino agradable para poder aportar hacia el mundo. Y bueno, estamos ahí, estamos trabajando para ello. Así que muchas gracias, Yosune, por tu tiempo. Un beso enorme a Alberto, que es la otra parte del proyecto. Y Y bueno, y nos vemos prontito. claro que Muchas sí, gracias, Sune. para vosotros y para las dos comunidades. Muy bien, mucho besito. Adiós. Cuidaros mucho y gracias. Chao, Adiós. chao.